Pues buenas tardes, Javier. Estamos Buenas tardes. encantados de tenerte por aquí en el Club de Lectura. Y bueno, yo empezaré diciendo que tu libro, yo tengo sentimientos encontrados con tu libro. Me ha gustado mucho, eso sí, me lo he leído, pero he tenido como pesadillas. No sé si es bueno o malo. Y mi primera pregunta es, primero que nos cuentes cómo surgió la idea para escribir este libro. ¿Y cómo hace un autor para escribir esas historias tan macabras? Vaya. Bueno, en primer lugar, os quiero dar las gracias por este encuentro y daros las gracias también por esta iniciativa en general, no solo con mi libro. Yo creo que si se leyeran más libros, el mundo sería un lugar mejor. Y a mí me parece que lo que estáis haciendo pues, es algo muy digno de tener en cuenta. Y luego otra cosa que quiero señalar es que simplemente viendo este chat, es claro que hay más lectoras que lectores, ¿no? Y esa es otra cosa que os podéis apuntar. Estamos en franca inferioridad numérica los hombres, ¿no? Respecto a las... Y bueno, por entrar directamente a tu pregunta, y voy a empezar por la segunda parte, lo de las historias macabras. Yo creo que si damos eso como titular de todos nosotros es simplificar mucho. Es decir, estamos hablando de una novela de muy larga extensión, de largo aliento, son más de 500 páginas, que tiene pasajes duros, pero no solamente tiene pasajes duros esta novela. Es decir, a mí se me ocurrió en un principio, me planteé la idea de hacer una novela de contrarios. Y por ir a los absolutos, hablaríamos del bien y del mal, de la luz, de la oscuridad. Respecto a esos pasajes que tú has citado duros, pues el dolor y la crueldad, pero también el amor, la ternura y la esperanza, porque también hay grandes dosis de eso en todos nosotros, ¿no? Evidentemente yo no he escrito una novela romántica, ni he escrito un libro juvenil. El que se adentra en una novela negra o en una novela, en un thriller, ya sabe dónde se mete. Como es natural, hay thrillers que son más duros que otros. En este caso yo quería definir muy bien el dibujo de lo que es la maldad y de cómo son esos malvados, pero también a cambio quería definir igualmente el dibujo de la bondad y de los que entienden que pueden salvar a la gente de a pie de los peligros que nos acechan y que están ahí, forman parte de la realidad, y convertir este mundo en un lugar más habitable y mejor, ¿no? Y creo que de esa manera contesto un poco a las dos preguntas que me has formulado. Muchas gracias, Javier. A ti. Sigo. Estefanía. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy, bueno, como la mayoría de mis compañeros, somos todos, casi todos de novela negra. Yo quiero decir que a mí me han cogido el estómago muchas veces porque es que el malo es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Eh, pero ¿por qué? Me llama la atención, ¿por qué el título de Todos nosotros? ¿Por englobar a todo el mundo, de que todo el mundo tenemos ahí ese puntito de maldad? ¿O por qué? Bueno, yo creo que al final, en el epílogo, sobre todo, se explica perfectamente el título, el por qué, ¿no? No me gustaría destriparlo, como os he dicho antes, entonces no me gustaría pues tener que dar una explicación ahora que pudiera avanzarle cosas a un potencial lector, ¿no? Pero yo creo que el título se explica, como te digo, una vez que te lees el libro. Queda claro el porqué de ese título y yo creo que no podía ser otro. De hecho, es algo que me han dicho varios lectores, que una vez que han leído el libro, que en principio les parecía un título conceptual, que no sabían exactamente por qué ese título, pero una vez que han puesto el punto final a la novela y lo han terminado de leer, han entendido perfectamente el sentido, ¿no? Dentro. Tiene mucho que ver con lo que he explicado antes, ese todos nosotros, con una reflexión que hace el protagonista de la novela y que de alguna manera tiene que ver también con lo que tú has dicho ahora, con el englobar a toda la especie humana, pero en este caso no tiene nada que ver con la maldad, más bien al contrario.
Muy bien, pues muchas gracias, mucho éxito. Muchísimas Enhorabuena. gracias. Pedro. El audio, Pedro. Muy buenas tardes. Yo soy Pedro del Buen Libros. ¿Cómo estás? Muy bien, Gracias contento por de... tu crítica, me gustó mucho. Me alegro, me alegro. La verdad es que a mí el libro me gustó mucho. Y al margen del tema de la novela negra, a mí lo que más me ha llamado la atención, lo que lo hace bastante diferente a otras, es que te centras en unos años sobre los que hay muy poquito escrito. Y me llamó la atención además porque yo muchos años no me acuerdo, pero el 81 y el 82 fueron años muy peculiares en mi vida y los tengo que recordar. ¿Por qué te has centrado en ese año concretamente, en el 81? ¿Por el tema del cambio a la democracia o por algo más? Sí, antes he explicado que esta era una novela que surgió en mi cabeza como una novela de contrarios, ¿no? De contrastes. Y a mí me gustan esos momentos de la historia en los que se producen choques, confrontaciones. El año 1981 fue un año de choques en España. Es decir, acabábamos de salir de un largo túnel, de una dictadura de casi 40 años, y el país empezaba a ver la luz. Digo empezaba porque, aunque ya teníamos una democracia, era todavía una democracia en pañales, una democracia con las patas muy frágiles. De hecho, mi novela arranca en el mes de noviembre del año 81. Unos meses atrás se había producido la intentona golpista. Es decir, que había una parte importante de la población que todavía era partidaria del régimen anterior y, sin embargo, una parte de la población mucho mayor, por fortuna, que quería que se produjera un cambio necesario, que era esa democracia que vino, y que se perpetuara, como finalmente se fue, ¿no? Porque es verdad que entonces había ruido de sables cada 2 por 3 y parecía que esa democracia no se iba a asentar, ¿no? Y ese año 1981, estamos hablando del último tramo de la transición, bajo el gobierno de la desaparecida UCD, todavía no había llegado el triunfo masivo socialista, que se produjo un año después, unos meses más tarde, y yo quería hablar de ese momento en el que el país es todavía un territorio salvaje, naif, que empezaba a entrar en la modernidad, pero que todavía no había entrado definitivamente en ella. Era un proceso de cambio, ¿no? Y quería también hablar de una época, de ahí que eligiera ese año para el arranque de la novela, en la que los avances técnicos y científicos en el seno policial eran muy cortitos. Es decir, entonces no había teléfonos móviles, no había cámaras de seguridad y no había pruebas de ADN. Hoy en día, por fortuna para nosotros, muchos de los crímenes se resuelven en laboratorios, gracias a la policía científica. Pero entonces no era así. Entonces la policía tenía que hacer un trabajo de campo. Tenían que recorrer las calles con una libreta y un bolígrafo en la mano. Tenían que hablar con mucha gente. Era un trabajo casi artesanal y, desde luego, mucho más romántico, ¿no? Y a mí me pareció que, desde el punto de vista de un lector, podía resultar mucho más atractivo ese modo de trabajar que no el modo de trabajar que se ha impuesto en las novelas negras a raíz de la serie CSI. Porque es verdad que la serie CSI, cuando surge, pues tuvo una enorme influencia en los novelistas, porque empezaban a hablar de las pruebas de ADN, de todos los avances científicos que había en la policía. Es decir, que se perdió un poco ese componente humano, que es el que yo he querido retratar en mi novela. Con todos mis respetos para las novelas que están influenciadas en la serie CSI. Pero yo quería hablar de otra cosa, de otro tipo de investigación y de otros tiempos. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Ascen. Muy buenas, hola, encantada de conocerte. Hola, encantado de hablar contigo. Vamos a ver, yo me he leído tu libro, me ha gustado, pero ha habido momentos en que tu libro escribes de una forma muy visual y lo he pasado mal. Lo he pasado mal porque parecía que lo estaba viviendo. Entonces, una pregunta que es curiosidad sobre todo, ¿por qué la mayoría de los thrillers casi siempre las víctimas son mujeres? Bueno, vamos a ver. Por desgracia,
la realidad supera la ficción, ¿no? ¿Qué es más habitual? ¿Ver en los informativos que desaparecen mujeres o que desaparecen hombres? Mujeres. ¿Que violan a hombres o que violan a mujeres? Es decir, yo creo que con esto te estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Las mujeres son físicamente más débiles y por lo tanto es más fácil que un hombre las reduzca por medio de la fuerza, las secuestre y se aproveche de ellas. Esto es algo que no he inventado yo en esta novela, ni ningún novelista. Esto es un Ya hecho. lo sé. Y por eso se producen más desapariciones de mujeres que de hombres, que también se producen desapariciones de hombres, ojo, pero en un grado mucho menor. Cuando hacías los capítulos de la muchacha que estaba hablando, es que no quiero decir mucho para no decir nombres, ¿vale? Te costó mucho hacerlo porque es desgarrador. Sí, esta pregunta enlaza con la que me ha hecho Pepa al principio, que cómo lo hacía para meterme en la, no sé si decir en la piel o en la psicología, ¿no?, de los personajes. Me lo han preguntado algunos periodistas en estos últimos días y yo lo que digo es que el escritor hace un ejercicio de transformismo, no deja de ser un intérprete, un actor. Cuando Brad Pitt o Tom Cruise o Javier Bardem interpretan un papel, dejan de ser ellos y se convierten en el personaje. Pues de alguna manera los novelistas tenemos que hacer ese mismo ejercicio, solo que es un ejercicio hacia adentro. Es decir, cuando tú ves a un actor, él tiene que exteriorizar un papel que ha asimilado previamente. En el caso del autor, de un escritor, lo que tú tienes que hacer es cerrar los ojos y buscar en algún sitio esas voces, esas personas que no son tú, pero en las que te tienes que convertir. Y de esta manera yo quería además reflejar muy bien las tres patas que a mi modo de ver sustentan todas las novelas negras, que es la visión de los asesinos, la visión de las víctimas y la visión de los investigadores. De tal forma que yo he tenido que ser un policía, he tenido que ser un asesino y he tenido que ser una serie de víctimas. ¿Cómo lo he conseguido? Pues haciendo ese ejercicio de transformismo de interpretación del que te hablaba antes. Me hablas de que escribo de una forma muy visual. A mí me parece que cuando se consiguen transmitir las emociones y los sentimientos, aunque estos no siempre sean buenos, eso significa que el autor ha hecho bien su trabajo. El otro día decía una crítica que escribió una reseña sobre mi novela, que ella lo pasó mal en algunos momentos, pero eso era porque el escritor había hecho bien su trabajo. Porque si tú no eres efectivo, evidentemente no transmites. Y si no transmites, el lector no siente eso que tú le estás contando, ¿no? Efectivamente, era lo que yo te comentaba al principio cuando te he dicho que era realmente lo que a mí me pasaba, que hubo momentos en los que tenía que parar. Muchísimas gracias, encantada de haberte conocido y no me enrollo más porque si no me van a echar los toros. Bueno, yo estoy Encantada. aquí para hablar con vosotros. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Magda. Hola, buenas tardes, Javier. Hola. Bueno, a mí me ha encantado el libro, me ha mantenido enganchada. Lo que comentabas de las escenas de la chica, yo lo he pasado fatal también. O sea, me parecía, digo, qué tensión, pobre mujer, y además qué admirable su comportamiento, ¿no? Porque no es lo habitual. Y bueno, a mí me ha gustado mucho el personaje de Diego porque es un hombre entregado a su trabajo y quería comentarte que me sorprendió al final cuando en los agradecimientos tú comentas que es un homenaje el libro a todos los policías vocacionales. Me sorprende que haya que hacer ese homenaje porque me sorprende que haya un policía que no sea vocacional. ¿Tú has tenido conocimiento de algún caso así? O porque me parece la típica profesión como médico que o es vocacional o cómo se te ocurre meterte a esto, ¿no? Bueno, de hecho, en la nota del autor digo que, aunque parezca mentira, no todos los policías son vocacionales. Como, aunque parezca mentira, no todos los médicos son vocacionales, ni todas las enfermeras, por hablar de profesiones en las que debería existir una vocación palmaria, clara, ¿no? Pues sí, evidentemente uno quiere pensar que si se va a operar y se va a poner en manos de un cirujano, ese cirujano es una persona vocacional que ama su trabajo, pero no siempre es así, o a lo mejor esa persona en ese momento ha tenido una mala racha personal o tiene un exceso de trabajo y resulta que no hace bien esa operación y se puede cargar a un paciente.
No todos los policías le ponen la misma dosis de entrega a su trabajo. Hay unos que más y otros que menos. El personaje de Diego Álamo es un héroe romántico. Es decir, mi novela está llena de símbolos. Antes hablaba de por qué elegí me preguntó Pedro por qué había elegido ese año y lo he explicado, ¿no? Porque era un año de cambios, de choques, de confrontación. Bueno, pues en el caso de Diego Álamo, él representa la luz, él representa la España moderna, la España democrática, y hay otros personajes que representan las tinieblas, y en el caso del seno policial, en el año 81 convivían los policías de la vieja escuela, los provenientes del franquismo, y los policías que se habían hecho inspectores de policía con una democracia ya en marcha. La filosofía que tenían, tanto de la vida en general como de su profesión en particular, era diametralmente opuesta. Y eso está muy bien reflejado en la novela. Es decir, me han dicho, es que Roberto y Diego son como Quijote y Sancho Panza, ¿no? De alguna manera es así. A Roberto Guzmán, en un principio, te puede incluso caer antipático, ¿no? Sí. Pero a medida que avanzas en la novela lo vas redescubriendo y te das cuenta de que no deja de ser más que un hijo de su tiempo, ¿no? Él no tiene exactamente la culpa de lo que le ocurre. Él es, se dice que somos lo que comemos, ¿no? Y eso también podría aplicarse a los asesinos o a los malvados. Es decir, uno se convierte al final en la medicina que ha ido recibiendo toda su vida, ¿no? Y bueno, pues eso está plasmado en el libro y contestando a tu pregunta, es lo que te digo. Ojalá todos los policías fueran vocacionales, ojalá todos los médicos fueran vocacionales y ojalá todas las enfermeras fueran vocacionales. Uno puede ser camarero y no ser vocacional, eso se entiende, pero ser cirujano o ser policía y no ser vocacional, pues es una lástima, sobre todo para nosotros, ¿no? Pues sí. Pues nada, pues encantada de conocerte y muchas gracias por una novela que, vamos, la devoré en 2 días. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias, un placer. Gracias. Tere. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, decirte lo mismo que todas, que me ha puesto los pelos de punta muchas veces la novela. Y lo que te quería preguntar es solo por los personajes de Sara y Mateo, que son como dos personas tan poco sociables, las vas y las juntas. Perdona? Las juntas, las haces que vayan juntas a la investigación. Bueno, a mí me parece que ellos son un poco dos inadaptados, ¿no? A mí me gustan los inadaptados en general porque es gente que sufre, pero estamos hablando de dos inadaptados muy capaces, muy inteligentes, muy entregados, con ese mismo instinto vocacional que tiene Diego. Y porque me parecía que eran dos personas que, teniendo diferencias respecto a Diego, tenían muchos puntos coincidentes con él, ¿no? Para los tres, posiblemente, bueno, ellos son más jóvenes que Diego en esa segunda parte, tienen quizá más ambición profesional, pero no dejan de compartir un mismo objetivo, que es el de atrapar a los malos, por decirlo de una manera corriente, ¿no? Es decir, el investigador nato, el investigador de cuna, lo que quiere es atrapar a los malos. Y como decía antes, que el mundo en el que vivimos sea un lugar mejor y más habitable. Y en ese sentido yo creo que tanto Sara como Mateo y como Diego pues representan a esos cruzados, a esos policías vocacionales que son la luz que trata de imponerse a las tinieblas. Pues nada, hay una cosa que no me gusta de Mateo, que no la voy a decir por no hacer spoiler, pero enhorabuena y mucha suerte. Muchísimas gracias. Belén. Voy, ya está. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo he disfrutado muchísimo. Solo hice un avance, no hice la reseña todavía, pero también reconozco que claro, es mi género favorito. La novela negra, que para mí es que lo de thriller no me va mucho, ya sé que ahora hay que decirlo así, pero bueno. Me encanta tu novela porque está llena de detalles que si te pierdes esos detalles, o sea, te hace estar súper atento, porque la pérdida de un detalle puede suponer que tú te equivoques y pienses que es una cosa que no es. No quiero especificarlo mucho para no descubrirle
nada, nadie, ¿no? Me encanta también cómo vas soltando perlitas de la época, porque, claro, tú dices Niki Lauda. Claro, yo a mis hijos, cuando les he dicho a veces, digo, es que corres más que Niki Lauda, me miraban como diciendo, veo mamá, claro, a ellos les tendría que decir Lewis Hamilton. O sea, para adaptar muy bien la época, ¿no? Desde la Vía Láctea, es que es, para una ochentera como yo, pues es perfecto, ¿no? Y mi pregunta, por ir al grano, es, bueno, primero me encantaría, yo me hice un plano un poquito así de los escenarios, ¿no? De la zona de la sierra, porque conozco bastante bien esa zona. Si conocías esa zona, ya era habitual en tu vida, pues Becerril, Colla Mediano, toda la zona que mencionas, o si, bueno, la has investigado después para la novela y bueno, ¿cuánto tiempo has dedicado a hablar con policías? Bueno, conocía la zona de la sierra. De hecho, tengo una casa familiar desde hace muchos años en esa zona y desde que era pequeño conozco esa zona y Vale, voy a esa zona en vacaciones, ¿no? Aún así he tenido que volver a esos escenarios para que no se me escapara ningún detalle. que estaba muy Del bien, mismo sí. modo que yo he hecho un retrato de Madrid, que se podría hablar de Madrid como un personaje más de la novela, ¿no? Sí, sí, señor. Yo soy madrileño, hijo de madrileños, nieto de madrileños, Yo también. pero aún así yo he tenido que volver a esos escenarios que conocía muy bien para que el lector se llevara una idea exacta de cómo son. Creo que esa prueba la he superado, Sí, sí, pero está creo superadísimo. que la he superado porque mi tiempo me ha costado y mi trabajo, ¿no? Quería saber, que Es se nota que decir, está muy trabajado. toda la parte documental y el trabajo de campo de esta novela me ha llevado más de un año. Eso es un trabajo monumental, ¿no? Pero era indispensable para asentar los cimientos de la novela. Sí, es muy importante. Y me alegra que me digas eso de que he ido trufando la novela de detalles, porque es verdad. Yo quería que la gente que vivió en aquel entonces dijera, yo esto lo conozco, este escritor me está contando cosas que yo he vivido, ¿no? Sí, señor. Y que de alguna manera tuvieran ese momento de rebobinar en sus vidas, ¿no? Y de volver a tener delante aquello que vivieron. Y en el caso de la gente que no había nacido aún, yo me propuse que esta novela les sirviera para llevarse una idea lo más aproximada posible de cómo fue aquella época, ¿no? Entonces ese es el trabajo que he hecho. El otro día en la presentación, David Cantero, el periodista, dijo que Javier había construido una novela con mucho mimo y ladrillito a ladrillito, ¿no? Por ir a lo que tú estabas diciendo antes. Es verdad que toda novela es un edificio que si de pronto le quitas una pieza se desmorona, ¿no? Y primero fijar los cimientos, la estructura, luego ir perfilando los personajes. Es un trabajo muy complejo y todo tiene que ensamblar de manera perfecta. Esta era una novela ambiciosa en el sentido de que estamos hablando de 20 años de transcurso entre la primera parte y la segunda y de un momento que yo considero clave en nuestra historia reciente, porque en esos 20 años, que son las dos últimas décadas del siglo XX, se asientan los cimientos de la democracia española. Y por eso yo no quería dejar pasar la ocasión para hacer una crónica social de ese tiempo. Es decir, hay que leer todos nosotros en clave de novela negra, que es lo que es, una novela que yo creo que mantiene al lector completamente alerta de principio a fin. Totalmente. Pero también es una crónica social. He leído por ahí alguna reseña en la que se apunta que yo he hecho una crítica social con todos nosotros, ¿no? Desde luego esa no era mi intención, no fue algo que me fijara, pero al escribir una crónica social, como os decía, sin querer omitir ningún dato y sin querer barnizar o maquillar la verdad y los hechos que sucedieron, pues entiendo que como fueron años duros, al final se pueda entender como una crítica social o una crítica de ese tiempo. Y no sé si me he dejado alguna de tus preguntas por responder. No, bueno, no, falta una, pero la dejo por si acaso alguien quiere, que en esto está perfecto. Muchas gracias, que sepas que mi abuela fue a ver La función de Lina Morgan y cuando lo leí, me acuerdo que venía, bueno, a mí nunca me gustó, pero mi abuela la encantaba.
Y me acordé de eso, digo, de que mi abuela me dijo, oh, hemos ido, me ha llevado tu abuelo a ver. O sea que, uy, mira, tu libro me ataca. Bueno, muchas gracias porque me lo he Gracias a pasado ti. súper bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pepa, ya he terminado. Chicos, ya terminé. Nada, que Pepa no... Yoli, Ahora, Pepa. estaba yo silenciada. Vale. Javier, buenas tardes, un placer conocerte. Hola, buenas tardes. Un placer haber leído tu novela también, porque una ya va teniendo una edad y como le pasaba a Belén, pues bueno, todos esos pequeños ladrillitos que vas dejando, esas pistitas, pues eran también como un poco un reflejo de lo que viví. Era en los principios de los 80, cuando yo ya casi estaba empezando el instituto. Tienes recuerdos muy, muy hechos, pero que en cierto modo lo que tú dices nos ha servido para refrescar. Y para refrescar una época que sí, que era muy dura, en la que yo creo que se está perdiendo un poco el recuerdo y creo que conviene recordarla por todo lo que hubo y por... ¿Se ha ido el autor? No, estoy aquí. Es que he dejado de verte, perdóname. Sí. Es que había dejado de verte, se me había ido a negro. Y creo que es fundamental que sigamos recordando y que tengamos presente todo lo que... y a toda la gente que lo hizo posible. A mí me ha encantado la estructura que le has dado al libro. Creo que ir alternando los capítulos de la investigación con los capítulos de la chica, que tampoco quiero contar demasiado para no spoilear, y luego esa segunda parte posterior. Cuando te planteaste hacer esta novela, ¿te dejaste llevar por, digamos, por un poco tu intuición como escritor de ir llegando así, o tenías muy bien planificado cómo ibas a llevarla hasta el final? Sí, aquello tan antiguo de brújula o mapa, ¿no? Sí, bueno, yo no creo en eso, pero... Sí, yo creo que esta novela habría sido imposible escribirla si no hubiese tenido un esquema previo, ¿no? Es una novela muy meditada y muy trabajada. Aún así, yo creo en aquello que dijo Serrat, de que la musa te tiene que pillar o sorprender trabajando. Pues a mí eso me ha pasado en el transcurso de la escritura de esta novela, es decir, de pronto llegaba la musa y aparecía un personaje que no estaba previsto o aparecía una situación que no estaba prevista. Pero el camino principal, más allá de que surgieran trochas o caminos secundarios o carreteras secundarias, el camino principal estaba trazado, porque no podía ser de otra manera. Cuando escribes una novela de 500 y pico páginas, que ojo, yo no sabía las páginas que iba a tener en un principio, yo siempre digo que los libros que escribo tienen las páginas que esos libros piden. Yo me lanzo a escribir y es el propio libro el que te va pidiendo, ¿no? Y en este caso, pues llegué hasta esa extensión, ¿no? Pero desde luego yo tenía muy claro qué es lo que quería contar. Y aprovecho para hacer una reflexión, ya no solo como escritor, sino también como lector, porque todo escritor es ante todo lector. La única universidad para un escritor es la lectura, leer muchos libros, ¿no? En ese sentido, todos los escritores son autodidactas. Y yo hay dos cosas que no tolero de una novela de género, de una novela negra. Una es que me aburra. Creo que en ese caso el autor ha fracasado. Este es un género que no puede dejarte indiferente y que te tiene que tener en tensión. Las novelas negras tienen que tener ritmo, tienen que ser trepidantes. Pero yo además les pido a esas novelas también que me enseñen cosas. Creo que en los últimos tiempos se está publicando mucha novela negra en la que solo cuenta la superficie. Y parece que si profundizas un poco, entras en detalles de la época, hay lectores que te lo penalizan, porque solo quieren rock and roll, solo quieren que haya acción, solo quieren que haya clímax. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las novelas, aparte de que también creo en la forma, creo que tú puedes contar una historia que sea buena, pero tiene que estar bien contada, tiene que estar bien escrita. Y creo de igual modo que las novelas se puede profundizar, no solo en las vidas de los personajes, sino también en el contexto histórico, social, político y cultural en el que se desarrollan. Creo que eso enriquece muchísimo las novelas. Y ese ha sido uno de mis objetivos, sinceramente. O sea, no solo contar una historia criminal, sino engarzarla muy bien en un momento concreto o en dos momentos concretos y tratar de hacerlo con buena letra.
porque creo que el escritor tiene que tratar de escribir bien, no solo de contar una buena historia. Porque además, para que una historia llegue, tiene que estar bien escrita, ¿no? Ciertamente, yo creo que lo has conseguido, es lo que tú decías, una novela no es un capítulo de CSI, una novela requiere más, y si no se llega a esa profundidad, al final, a mí particularmente como lectora, me acabo sintiendo un poco estafada, entre comillas, el que no me hayan dado, digamos, armas para leer. Pero bueno, te dejo a los demás, mil gracias, mucho éxito y espero que tengamos ocasión de vernos, a ver si se nos acaba el bicho y comentar. A ver si es verdad. Muchísimas gracias a ti. Encantado. Igualmente. Ana. Hola Javier, buenas tardes. Encantada Hola, de ¿qué tal? conocerte. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Me ha gustado muchísimo tu novela. Me ha parecido, para mí ha sido un viaje sentimental y emocional a los años 80. Yo cumplí 18 años en octubre del 81 y mi hermana me invitó a una Coca-Cola al Penta. Me llevó con sus amigas y sus amigos y me invitaron al Penta. Entonces, para mí ha sido como dar un poco la vuelta a mi vida y meterme en esa época. Cierto es, más tú haces una reflexión al principio del libro, que las mujeres en esa época empezábamos a liberarnos, es decir, que era una época en que todo el mundo quería vivir a lo grande, vivir mucho y vivir muy deprisa. Y yo creo que eso también se produjeron muchísimas de estas situaciones como las que tú cuentas en el libro. Yo he distinguido, y no sé si estoy equivocada, dos partes en el libro. Una primera en la que a nuestro querido amigo el pincel, a Diego, todo se lo quitas. Le quitas la satisfacción de poder encontrar y resolver lo que se convierte en el leitmotiv de su carrera como policía, como inspector de policía. Al final le quitas también a lo que él más quiere, a Mónica, y le quitas un poco la fe en lo que le rodea, en lo que está haciendo, se empieza a cuestionar si lo está haciendo bien y la gente que le rodea acompaña en ese viaje. Y luego una segunda parte en que le vuelves a dar todo. Le vuelves a dar la posibilidad de amar y ser amado, le das la posibilidad de encontrar y resolver, por fin encontrarse y esa justicia de liquidar a su némesis, y le das la satisfacción del trabajo bien hecho. No sé si estoy equivocado o planteaste así la novela. Antes decía que Diego Álamo es un héroe romántico, ¿no? Es un personaje muy literario. Moisés también se cabreó con Dios en un momento dado, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta, es decir, claro que aun las personas de más firmes convicciones y de sólidos principios morales y de gran integridad, y todo eso es Diego Álamo, tienen momentos de dudas, tienen momentos de luchas interiores, porque la vida a veces te lleva a esa tesitura, te hace dudar, te hace decir, ¿de qué sirve esta lucha? Pero al final, en el caso de Diego, consigue sobreponerse a esos percances, a esos obstáculos que surgen en su camino, consigue remontar y sigue remando contracorriente. Antes me habéis preguntado que por qué suelen ser las mujeres víctimas en las novelas de género. Yo quiero decir que del mismo modo que esta novela es un elogio del policía vocacional, también es un elogio de la mujer. Y lo voy a explicar por dos razones. Porque creo que la capacidad de resiliencia que muestro en uno de los personajes femeninos de la novela es impresionante. Es una mujer que en la situación más terrible quiere seguir viviendo y demuestra una fortaleza que a lo mejor no habrían tenido muchos hombres, seguramente no. Y luego por el personaje de Sara Segura. Sara Segura es una mujer muy fuerte que tiene que comportarse como un hombre más en un mundo en el que los hombres son los que llevan la batuta. Y ella se rebela contra eso, ¿no? Y de verdad que no estoy haciendo ahora no estoy lanzando un mensaje populista, no es así. Es que de verdad el que quiera ver el trasfondo de la novela que he escrito verá que esto que estoy diciendo es cierto.
Es decir, la lucha interior de uno de los personajes que tú has citado por seguir adelante, incluso en las situaciones más desfavorables y más denigrantes, es encomiable. Y la lucha de Sara por imponerse en un mundo de hombres también lo es. Y luego, respecto, por ahondar en esas flaquezas o debilidades de Diego, pues no son más que fisuras que al final él consigue reparar. Porque si bien hay nubes negras que se ciernen sobre él a lo largo de la narración, al final, Here Comes the Sun, la canción de los Beatles, es lo que se impone, ¿no? Es la luz que tiene que vencer a los malos y a la oscuridad. A mí de verdad que ese momento, cuando él está bailando con Mónica, esa última canción, Sí, pero por favor, el spoiler. Me desgarró el corazón. O sea, esa parte a mí me han dicho muchos lectores, muchas lectoras sobre todo, que han llorado en ese pasaje. Y bueno, pues yo lo quiero interpretar como lo que decíamos antes, que he hecho bien mi trabajo, ¿no? Porque yo creo que otra de las cosas que tiene que intentar conseguir un autor es conmover al lector, ¿no? Y hacer que se emocione. Y si yo eso lo he conseguido en algún pasaje de mi novela, según me estás diciendo tú ahora o me han dicho otros lectores, pues lo celebro enormemente y os doy las gracias. Pues sí, enhorabuena, lo has conseguido y de verdad también enhorabuena por todas esas mujeres anónimas, aunque con nombre en la novela, que desaparecen, nunca se vuelve a saber nada de ellas, pero ahí están y siguen extendiendo a sus familias en el corazón. Gracias por una novela tan buena. Muchísimas gracias. Amparo. Me has pillado. Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues a mí también me gusta mucho la novela negra, soy muy ochentera y a mí me has hecho viajar a mi tierra, Valencia, recordar toda la movida valenciana y me ha encantado porque mi primer coche cuando yo aterricé aquí en Madrid fue un Renault 5 Alpine negro. Ah, sí. Sí, vaya. No podía creer mi marido cuando se lo contaba. Era un bólido. Sí, no, de verdad que no nos dejó tirados jamás en la vida. Y esas coincidencias, esas perlitas, como decía Belén, que mi padre fumaba Ducados, o sea que me he sentido muy reconocida en ese aspecto. Pero yo te quería comentar una cosa. Me ha gustado mucho la novela, me han gustado mucho cómo has trazado los perfiles psicológicos de los personajes, pero se me ha quedado uno muy cojo. Ojeda. ¿Por qué no nos has dado un poquito más de él? Aparece, desaparece y al final vuelve a aparecer. No sé, ¿ha sido adrede? ¿Qué personaje, perdón? Es que se ha ido la voz. Ojeda. Ya. Bueno, porque la trama lo exige. La trama lo exigía, sí, es decir... Yo creo que es un secundario que podría haber tenido un poquito más de peso en la novela, ¿no? Yo creo que es un secundario que tiene un papel crucial en un momento concreto de la novela, como pasa con otros grandes secundarios, ¿no? Es decir, yo creo que él, todo lo que no aparece en la novela, aparece en exceso en la parte que le toca aparecer. Por eso, porque lo has dosificado así adrede, o sea... Es que si no la novela esa parte no habría funcionado. Es decir, él tenía que aparecer en los momentos en los que tenía que aparecer, no en otros. Estamos hablando de una novela, además, de múltiples personajes, en los que... Pero vamos a ver, sabiendo luego quién es Ojeda con respecto a los asesinos, es que no quiero hacer... Ya, pero ojo, es que esto sí que es una parte muy delicada. Ya. Porque eso tiene que ver con el... Claro, es que... No puedo contar cosas de... Sí, porque podemos destriparle la novela a otros lectores. No, yo simplemente he dicho Ojeda, o sea que a lo mejor quien no lo haya leído todavía no sabe nada. Yo lo que creo es que quien lea la novela entenderá que al final una serie de personajes aparecen en ese momento porque no podían aparecer antes, porque la novela necesita un desarrollo y no todos los personajes pueden tener el mismo protagonismo, ¿no?
Igual que hay otros personajes relevantes de la primera parte que desaparecen y aparecen luego de una manera muy dosificada en la segunda, ¿no? Pero a cambio surgen personajes nuevos. La novela tenía que tener también lo que decía antes de esas dos épocas de fin de una era y comienzo de otra época, pues la novela respecto a los personajes, salvo Diego, que es un personaje protagónico de forma absoluta y que recorre la espina dorsal de toda la novela, la columna vertebral, pues hay otros personajes que tienen su momento, que tienen un momento de protagonismo y luego pues declinan y le ceden el testigo a otros personajes que están pidiendo su lugar en la foto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias la a verdad ti. Que me ha encantado la novela. Muchísimas gracias. Natalia. Hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Natalia, encantado. Pues nada, tal y como te van contando mis compañeros, la mayoría nos gusta mucho la novela negra y efectivamente aquí hemos encontrado en tu libro mucha tensión, mucha crueldad y también, como tú dices, la bondad en manos de Diego, que le llamas un héroe romántico, por lo que te he oído decir por ahí. Yo te quería preguntar por el papel de las mujeres. ¿Por qué las mujeres seguimos siendo tan tontas y tan fáciles de llevar? O sea, no entiendo, en los años 80 no había una mujer sola en la calle, no sé qué, pero es que en los tiempos actuales nos siguen dando igual. O sea, nos siguen, pues tenemos el caso de La Manada, tenemos el caso, y mira que está en los medios de comunicación y seguimos cayendo siempre en la misma trampa. O sea, nos dejamos atrapar por esos malos que nos pintas en tu novela y nos arrastran ahí. ¿Es lo que también nos querías decir un poco en tu novela? A ver, yo creo que las mujeres hoy en día son más desconfiadas, afortunadamente, ¿no? Porque hemos visto muchas cosas, hay mucha información, pero lo que tú dices también tiene que ver con que hay almas puras que nunca pueden pensar que la persona con la que se cruzan en ese momento es Satanás directamente, ¿no? Es el demonio. Precisamente porque son almas puras. Entonces no se imaginan que pueda haber un ser tan horrible, ¿no? Y se confían y al final se equivocan. Yo en el año 81 era muy jovencito, pero yo que empecé a salir de noche de forma precoz, siendo adolescente, yo empecé a salir ya en el Ecuador de los 80 de noche. En la segunda mitad de los 80 yo salí mucho, en la noche de Madrid. Conocí no solo los locales que cito en la novela, sino otros muchos. Y luego con los años incluso llegué a escribir la crónica de noche de Guía del Ocio durante un lustro, durante 5 años. O sea que conozco muy bien la noche y conozco los peligros que encierra. Yo en la segunda mitad de los años 80 os puedo decir que he visto muchas veces cómo chicas que acababan de conocer a chicos en un bar, se metía una chica sola en un coche con 4 chicos y se iban a una fiesta, a una discoteca o donde fuera. Eso no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces. Las más de las veces no pasaba nada. Ese coche llegaba a esa fiesta que le habían dicho a la chica a la que irían y no pasaba nada. Pero otras veces debieron pasar cosas. Entonces, me imagino que esto merece un estudio sociológico, ¿no? En profundidad, y los hay, de hecho. Pero creo que lo que tiene que hacer un padre y una madre con un hijo y sobre todo con una hija desde que son pequeñas es educarles y prevenirles de los peligros que nos acechan, ¿no? Es decir, la calle no es Disney París. No te están regalando manzanas y flores y hay dibujos animados que caminan a tu lado, ¿no? Hay gente que encierra criminales y asesinos. Gente con la que coincidimos a la hora de comprar en un mercado
o en un teatro, en un cine. Esa gente existe. Lo que pasa es que no lleva escrito en la frente yo soy un asesino. Pero al final, ¿cuántas veces hemos visto cómo hablaban los vecinos de asesinos que han salido en los informativos y decían, pues era una persona estupenda, pues era una persona muy maja? Era una persona normal. Claro. Entonces, los asesinos no son seres deformes que desde 1 kilómetro de distancia ya sabes que son asesinos. Son gente normal. Son gente normal con una psicología criminal. Y bueno, pues yo lo que creo es que las mujeres en particular, como son más débiles físicamente que los hombres y pueden ser secuestradas, raptadas y pueden ser torturadas por criminales, pues yo lo que les pediría, en la medida en que puedo pedírselo, como se lo pedirías tú o cualquier otra persona, es que tengan cuidado, que extremen las precauciones y que no se fíen de nadie. Y que nunca se vayan con desconocidos, ¿no? Que esto parece el tópico. Como cuando les dices a los niños, desconfiad de los desconocidos que os ofrecen caramelos, ¿no? Porque puede ser el malo, puede ser el hombre del saco o el copo. Bueno, y muchas las novelas negras están llenas de hombres del saco y de copos. Sí. Bueno, muchas gracias, Javier, ¿eh? Una novela magnífica, la verdad. Muchas gracias. Vela. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Encantado. Yo quería decirte, mira, yo me quedo con el mensaje que cierra el título, porque además creo que es un mensaje que necesitamos ahora, en un momento que la sociedad es tan sumamente individualista, y el hecho de tener esa conciencia de sociedad de si tú haces el bien, alguien se beneficiará, aunque no sea por un sueldo, etcétera, etcétera, me pareció, es con el mensaje que me quedo. Me ha dado la sensación también en todo el rato como de que me estaba contando la historia un policía vocacional. Entonces mi pregunta, que no tengo muy claro si quiero que me la contestes, es si tú alguna vez, o sea, si tú tienes vocación de policía o si tú alguna vez, no sé, si me gustaría pensar que tú eres un policía frustrado, con esa conciencia de hacer el bien. Déjame soñar, miénteme. Bueno, es la pregunta más difícil que he tenido que contestar porque no la puedo contestar. Es que no te dejo. Bueno, pues te voy a dejar con la duda. Pero vale. Sí que existe en mí un ánimo. Mira, este es el libro en el que yo he tratado de esconderme lo más posible de todos los que he escrito. Borges escribió que todo aquel escritor que escribe más de 100 páginas, aunque esté escribiendo una biografía, está hablando inevitablemente de sí mismo, ¿no? Yo también creo que eso es así, es decir, cuando tú escribes 100 páginas, estás volcando cosas de tu propia vida, ¿no? Y yo creo que en todas mis novelas, de forma inevitable, hay rasgos autobiográficos. Ya os digo que yo he tratado de esconderme lo más posible en esta novela, pero creo que hay ideas, pensamientos, mi propia filosofía de vida que está detrás de muchos de los personajes de esta novela. Y creo que eso es algo en lo que coincidirán conmigo muchos escritores, ¿no? Que utilizan a los personajes como mediums para trasladar su filosofía de la existencia, sus ideas políticas, sus ideas sobre la sociedad. Y eso se puede hacer en mayor o menor medida. Pero creo que de forma inconsciente todos los escritores lo hacemos, ¿no? Y no solo con un personaje, ojo, lo hacemos a través de muchos. Incluso yo lo he podido hacer a través de una mujer. O incluso de un personaje que no me gusta tanto como otro, ¿no? Tú puedes utilizar un personaje antipático para transmitir alguna idea válida y alguna idea que tú consideras que es buena para la sociedad. Pues gracias, Javier. Yo la novela, yo no leo mucha, a ver, yo soy más de leer novela romántica, ¿vale? Leo mucha novela negra un poco por desintoxicarme de tanta romántica, entonces no la leo, digamos, por gusto, sino un poco como por necesidad. Sí. Pero antes de ponerme con el libro estuve viendo por Google y tal, incluso vi que había alguien que había dicho que tu novela era gore. Y yo quisiera decirte que no es la sensación, o sea, yo que soy como ñoña, podríamos decir una lectora ñoña, no me he quedado en absoluto con esa idea. O sea, a mí me ha parecido una novela llena de luz.
Muchísimas gracias por hacer esa lectura. Es lo que he querido transmitir y precisamente lo que estoy repitiendo en todas las entrevistas es que mi novela no es gore en absoluto, porque gore es aquella novela en la que la sangre te salpica, ¿no? Yo podría hablar de escritoras contemporáneas españolas que están escribiendo novela negra que son muy gore y yo no he hecho eso. Yo he hablado de otro tipo de violencia que a lo mejor puede ser más dura, porque es una violencia psicológica. Yo he insinuado más que mostrado, pero a veces es como el erotismo y la pornografía, ¿no? La pornografía te cansa enseguida, el erotismo no te cansa nunca, es infinito, porque te permite imaginar. Cuando tú insinúas algo, estás dejándole al lector que sea él el que vea lo que va a suceder a continuación. Y a lo mejor eso es más duro. Pero desde luego en mi novela no hay sangre. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Flor. Encantada de conocerte y darte la Que te oye enhorabuena bajito, por... sube el volumen, Flor. A ver si se me oye. Ahora. ¿Oye mejor? Sí, un poquito, venga. Bueno, nada, simplemente preguntarle si qué autor o autora es referente para ti de novela negra, si tienes algún autor o autora referente. No, de novela negra no. Yo soy lector sobre todo de novela negra y de poesía. De lo que más libros hay en casa es de poesía y de novela negra. Pero no tengo un autor referencial. Yo creo que he bebido de muchos autores. Ahí están los clásicos, ¿no? Chandler, Hammett, autores, no sé, incluso Connolly a lo mejor, pero no te sabría decir un autor que yo tenga, desde luego no tengo a ninguno mitificado. He leído novelas que me han gustado mucho, pero luego he leído otras novelas de esos autores y me han gustado menos. Me gusta la literatura en general, la literatura que está bien escrita y no te sabría decir un nombre. Muchas gracias. Gracias a ti. Fernando. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo es un placer y bueno, decirte que si quieres contar con otra opinión que diga que no para nada me ha parecido una novela gore, puedes contar conmigo también. Muchísimas gracias. Vamos, me ha gustado mucho, la he disfrutado, lo comentábamos aquí, fuera los días anteriores, que nos estaba encantando la novela, o sea que ahora no estamos dorándote la píldora, sino que muchísimas te puedo gracias. asegurar que nos ha gustado mucho. No, si ya Pepa de entrada me ha dejado claro que ella tiene sentimientos encontrados. No, os agradezco la sinceridad, no podía ser de otra manera. No, pero yo no te lo decía porque, a mí me han cogido, como también se ha dicho aquí, me han cogido el corazón mucho. O sea que, bueno, luego te pregunto otra. Perfecto. Bueno, pues yo te tengo que dar la enhorabuena porque no has hecho una novela que hable de tiempos pasados, sino que has construido una auténtica máquina del tiempo para viajar. Porque yo, más que ver cómo fue la España del 81 y del 2001, yo parece que me he montado en tu libro y me he transportado a esa época. Porque es que por los detalles que das, parece que lo estás viviendo en ese momento. Entonces, ahí sí he disfrutado muchísimo con tu novela y aparte como novela negra, tengo que decirte que en líneas generales es una novela negra que cualquiera que se acerque a ella la va a disfrutar un montón. Ahora, yo retomando lo de la máquina del tiempo, yo, por ejemplo, en el 81 yo me encontraba... estaría finalizando casi el colegio, entonces yo veo esos hechos de una manera,
los veo como el niño que va a pasar a esa fase de adulto un poco. Y ya en el 2000 a mí me pilla universitario. Entonces son dos maneras de ver esas épocas distintas. Una me ha traído unos recuerdos, la del 2000 me ha traído otros. Entonces yo quería preguntarte por curiosidad, ¿en cuál de ellas te has sentido tú más cómodo? Y luego aparte, preguntarte ¿por qué tú, que has escrito libros de música y que hablas tanto de música en el libro, no has hecho una playlist o haces mención a una playlist? Porque yo los he ido apuntando. Yo he tenido Sí, se ha hecho una playlist. La ¿sí? editorial ha hecho una banda sonora que está disponible en Spotify. Pero no lo pone en el libro, ¿no? No, ha sido posterior, pero ya claro. se puede encontrar. Ah, pues yo me he tomado el trabajo de ir apuntando cada canción y cada... Sí, porque la banda sonora a mí me parecía importante, más allá de porque me guste la música, porque también ayuda a situar en un contexto histórico concreto, ¿no? En el año 81 era fantástico que tú escuchabas los 40 principales y una semana el número 1 era Rocío Jurado y la semana siguiente Barón Rojo. Eso me parece una maravilla, ¿no? Porque te daba una idea exacta de cómo de variado era el crisol musical y cultural en general español, ¿no? Y si te das cuenta, no solo he hablado de los grupos emergentes de la movida, de Nacha Pop, de Mecano, de Radio Futura, sino también de aquellos cantantes melódicos que convivían en las listas con ellos. José Luis Perales, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Dani Daniel. Y en la segunda parte de la novela, sin embargo, está muy viva la música electrónica de los After Hours por una cuestión de estricta lógica criminal, es decir, por lo que es la trama criminal de la novela que se desarrolla en ese tipo de locales. Y porque es verdad que aunque una canción de Radio Futura sigue siendo un clásico y la seguimos escuchando como si se hubiera compuesto ayer, es verdad que el mapa sonoro ha cambiado. Estamos hablando de 40 años, ¿no? Y ahora se escucha otro tipo de música. Tú me hablabas de en qué época me he sentido más cómodo. Yo no te hablaría de comodidad, pero en ese año 81 yo tenía 12 años y yo recuerdo mi infancia en Madrid como los años 70, por ejemplo, los recuerdo como unos años duros. Entonces los inviernos eran muy fríos, es el recuerdo que yo tengo, y los veranos eran muy calurosos. Esa sensación de extremos, que es un poco la que he llevado a la novela, es la que perdura en mis recuerdos cuando pienso en mi propia infancia. Todo era muy precario, no teníamos tantas cosas como tienen hoy en día, por supuesto los niños y como tenemos todos en general, ¿no? Había carestía, hacíamos de la necesidad virtud, no nos aburríamos nunca y con muy pocos elementos enseguida construíamos cualquier cosa, ¿no? Cualquier mundo. Y en ese sentido era lo bueno que tenía el disponer de pocas cosas, que tenías que echar a volar la imaginación y como el anuncio del niño que coge un palo y dice un palo, un palo, un palo y tiene todos los juguetes del mundo, ¿no? Pues yo creo que lo bueno de esa época era eso. Y luego en el año 2000, pues ¿qué te voy a contar? Hace 20 años, ¿no? Mis mejores recuerdos son como los de todo el mundo, los de aquellos años en los que ha hecho una serie de cosas por vez primera, ¿no? Y en los que ha tenido una serie de experiencias por vez primera. Y los años finales de los 80, toda la década de los 90 y principios de los 2000, pues han sido unos años para mí muy importantes, evidentemente. Pero claro, ya con una perspectiva distinta, ya no era un niño. Pues la verdad es que al principio me sorprendió un poco la variedad de música, pero es que tienes razón. En cualquier programa de variedades antiguamente, en aquella época, podías verte a Mari Carmen y sus muñecos, a José Luis Perales y después, acto seguido, a Barón Rojo. Entonces, claro, de hecho hay un pasaje en la novela que está cenando el protagonista en casa de la madre en Nochebuena y está siguiendo un programa en televisión y actúan primero Mecano y luego Isabel Pantoja, ¿no? Y te das cuenta de lo que opinan los hijos de Mecano y lo que opina la madre de Isabel Pantoja. Es decir, es ese abismo generacional que va a existir siempre entre padres e hijos
y que tiene que ver con unos gustos que son lógicos que tengan los padres y que son lógicos que tengan los hijos. Es decir, siempre se produce una ruptura respecto a la generación posterior o a las generaciones posteriores. Pues muchas gracias, Javier, y espero Gracias a ti. que esta novela llegue a mucha gente porque sin duda merece la pena disfrutar de ella. Muchísimas gracias, amigo. Un saludo. Borja. Hola, hola Javier, encantado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, como todos mis compañeros, soy muy lector de novela negra, leo mucho, pero venía de una serie de libros que eran más novelas históricas. Entonces me he encontrado de lleno con esta novela que me ha encantado. Tiene todo lo que a mí me gusta de una novela negra. Así que te quiero felicitar por eso. Muchas gracias. Yo te quería preguntar porque veo la primera pareja de policía en los años 80 está formada por un policía ya mayor que está formado en la época de Franco, con uno más joven, con una democracia recién estrenada. Y se le nota. Y después pasamos 20 años más tarde a una pareja totalmente distinta, formada por una policía mujer y por un hombre, un pequeño spoiler, homosexual. A mí me ha parecido como la evolución del país y la evolución del cuerpo de policía. Yo te quería preguntar si se me ha ido la olla o has querido de alguna manera representar esto también en las parejas de policía. Totalmente, y celebro que te hayas dado cuenta, ¿no? Antes te hablaba de cómo he querido reflejar los cambios que se producían en cada momento. En el año 81 hablamos de esa confrontación entre los dos protagonistas, que vienen de dos mundos distintos. Y en la segunda parte yo quería dar cabida a la nueva realidad, a los nuevos tiempos. Es decir, las mujeres y por qué no un policía que es homosexual. ¿De qué estamos hablando? ¿Es que es menos hombre un homosexual? Esas son cosas que deberían estar muy superadas, ¿no? La hombría no tiene nada que ver con la orientación sexual de las personas. No tiene nada que ver. Hay homosexuales que tienen más cojones, hablando en plata, que el más heterosexual del mundo. La hombría no tiene nada que ver con eso, tampoco el valor y tampoco, por supuesto, la vocación y la capacidad y la competencia y la inteligencia. Es decir, por el amor de Dios. Es un poco como cuando en la primera parte de la novela están entrevistando a una amiga de Elena Vicuña y hablo pues de la ley del divorcio que ha entrado en vigor poco antes y cómo eso supone un cambio radical en las costumbres de la sociedad española. Cómo durante años las mujeres que estuvieron reprimidas y estuvieron un poco sojuzgadas, empezaban a comportarse como debían comportarse, como seres humanos, y disfrutar de las mismas cosas de las que disfrutaban los hombres, ¿no? Y eso yo creo que ya se empieza a ver en ese inicio de los 80 y desde luego en el año 2000 es abrumador, ¿no? Cómo eso estalló de forma definitiva. O sea que celebro que te hayas dado cuenta, no es algo casual, es algo pretendido. Como digo, es una novela llena de alegorías y de símbolos. Igual que Diego y Roberto, los dos policías de la primera parte, representan las dos Españas, ¿no? La España que moría o de la que salíamos, la España franquista, y la España democrática. ¿No? Están representados en dos personas, en dos personalidades. Pero yo quería hablar de esas dos realidades que existían en el país, porque todavía existían muchos nostálgicos del régimen anterior, que estaban locos porque un golpe de Estado diera fruto, y luego aquellos que se desvivían porque la democracia terminara de asentarse, como finalmente y contra todo pronóstico fue. Pues muchas gracias y enhorabuena por tu novela. No, muchísimas gracias a ti. Diego. Creo que voy yo, sí. Hola Javier, ¿qué tal? Encantado. Hola, encantado, Diego. Un placer estar aquí y compartir tiempo y anécdotas contigo. Gracias, te quería igualmente. decir que la verdad es que he disfrutado muchísimo de la novela, además de principio a fin, y sobre todo porque yo soy muy de personajes, y lo digo muchas veces, pero es verdad, creo que en una novela es fundamental el tema de personajes,
Y en la tuya hay un elenco de personajes que yo creo que todos los que hemos leído, pues además lo hemos comentado, un elenco de personajes extraordinario que además están muy bien hilados con la trama y luego además tienen esa capacidad de sorprendernos y de ir sorprendiéndonos de principio a fin. Luego otra cosa que me ha gustado mucho es toda la parte de diálogo de ellos y sobre todo, que es lo que más me ha flipado, es los interrogatorios. En la novela hay mucho interrogatorio de los policías pues, con los sospechosos o los que ellos consideran que tienen que interrogar. Y mi pregunta iría por ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? ¿Ha sido natural o has tenido la oportunidad de visionar muchos interrogatorios? O ¿cómo ha sido? Bueno, me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque, bueno, para empezar, yo creo que parto con ventaja respecto a lo de escribir diálogos porque soy periodista y llevo 25 años ejerciendo el periodismo y he entrevistado a muchísima gente, ¿no? Quieras que no, eso te da un callo, ¿no? Te da oficio. Y luego, por supuesto, he leído mucha novela negra y he visto muchas películas. Y yo creo que ahí han confluido todas esas circunstancias, ¿no? Y luego he tenido muy presente una cosa que a mí me molesta mucho cuando leo novelas, y es que los diálogos en muchas novelas, hable quien hable, todos hablan igual, como si fueran el mismo personaje. A mí me parece un error eso de un escritor. En mi novela todos tienen una voz distinta. Diego Álamo no se expresa igual que Roberto Guzmán, ni habla igual que Mónica, ni que Carranza, ni que Mateo, ni que Sara. Es decir, ni que los delincuentes comunes, el argentino, por ejemplo, de la segunda parte, o los delincuentes comunes de la primera que son interrogados, ¿no? Yo he querido, en una novela de más de 500 páginas, tú no puedes escribir personajes que no sean creíbles, que no sean verosímiles, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y yo he tratado de que fueran de carne y hueso. En el género negro hay un tópico que es que, por ejemplo, los policías son superhombres o son antihéroes. En el caso de Diego Álamo es un hombre normal, es un ciudadano de a pie, de hecho es un hombre feliz, que eso es un poco contradictorio en el género. Luego es verdad que pasan una serie de cosas en su vida que hacen que las luces esas pierdan intensidad, ¿no? Pero yo quería hablar de personajes de carne y hueso, que cada uno tuviera su propia voz, porque era la única manera de que el lector empatizara con ellos. Yo no puedo empatizar ni me puedo poner en el pellejo de una persona que es un delincuente y habla igual que el policía, o habla igual que un abogado que aparece en escena. Es que no, son voces distintas, son psicologías distintas. Su manera de expresarse es otra. Y eso ha sido un trabajo que, a pesar de que, como te digo, soy periodista y he realizado muchas entrevistas, del mismo modo que decía antes que yo soy madrileño y conozco Madrid muy bien, cuando he hablado de una calle he vuelto a visitar esa calle, porque quería plasmarla de manera exacta y que no se me escapara ningún detalle. Y en el caso de las voces me ha pasado exactamente igual con los personajes. O sea, si he pecado en algo a la hora de hacer esta novela ha sido de pulcro, de riguroso, quizá hasta el exceso, ¿no? He querido que todo estuviera muy bien articulado, que todos los personajes estuvieran muy bien trenzados y la verdad es que, como te digo, ha sido pues más de un año de encontrar esas voces, de bucear en esos documentos, de hablar con la policía, que ahora me acuerdo que antes me habéis preguntado, Belén, me parece que ha sido por la policía y no le he contestado. Pues sí, claro que he hablado con policías, pero además yo he buceado en muchos documentos, he investigado mucho porque yo escribí un libro anterior que este, basado en una novela en el crimen de los marqueses de Urquijo, y yo tuve acceso al sumario original que leí, más de 7.000 páginas, y evidentemente estoy familiarizado con los documentos policiales, con los atestados, con los informes que escribían. Es decir, que el trabajo ha sido no solo hablar con muchos inspectores de policía que han resuelto muchas dudas que tenía, como no podía ser de otra manera, sino que he tenido acceso a esos documentos. Pues muchísimas gracias, Javier. Y muchas gracias a ti. Por haberme hecho pasar también y por
darle a ese protagonista el nombre de Diego, que además como yo me llamo igual, y que si te Es das un nombre cuenta que me encanta, ¿eh? Yo te lo agradezco porque no es un nombre habitual en este tipo de novelas, porque ahora se ha puesto de moda Gabriel y en todas las novelas negras o policíacas hay un Gabriel, entonces me ha gustado ver un Diego ahí, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantado. Igualmente. Rosmina. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola, este ¿qué es mi tal? primer Zoom después de 3 meses. A ver, una pregunta. Cuando te refieres a lo de la policía del Chamberí, de aquí de Miguel Ángel, ¿te refieres a la que está en Rafael Calvo o la que está en García de Paredes? Es que me ha costado situarme en cuál de los dos. Pues yo vivo en Chamberí, es que yo vivo en Chamberí. Sí. Y entonces me gusta imaginarme de cuando me hablan de los sitios y no he sabido ser capaz de enfocar cuál de los dos edificios es, si el de Rafael Calvo Sí, es o donde el está de... el de García de Paredes, que es donde estaba antes la primera escuela de policía, ¿no? Ah, vale, Luego vale. también estuvo ahí la policía científica y seguían el campo donde disparaba la policía, ¿no? Ya. Luego, aparte, a mí la época del 81 me cogió muy niña, yo tenía 6 años y viví en Canarias, por lo tanto, nosotros en Canarias vivimos de otra manera todo el follón de la península. Yo no tengo tantos recuerdos de eso. Recuerdo al Naranjito, eso sí lo recuerdo, y luego, espero que no te molestes, pero yo, por ejemplo, al subcomisario, al Carranza, el primer personaje que me vino a la cabeza cuando estuve hablando con los comisarios era Agustín González, en la serie aquella de, vale, los ladrones van a la oficina, pero porque Pero yo ¿cómo creo me que va era a la molestar? seriedad Si dentro era de un serio. actorazo Agustín González, Sí, además, un hombre con mucha fue el que me personalidad. vino a la cabeza, digo, uy. Y así como Diego, me vino el dandy que tenemos aquí nosotros en el grupo. O sea, que me imaginé a Diego. Entonces, ¿en serio no has hablado con ninguna víctima de la violación que lo estaba pasando? Porque, por ejemplo, hay momentos de ella cuando habla que es como si alguien te lo hubiera contado. No, no he hablado con ninguna víctima de violación. Bueno, pues está muy... He leído alguna entrevista, he visto algún documental y luego he tratado de hacer ese ejercicio del que hablaba antes. Tampoco he matado a nadie y he sido el asesino, ¿no? Yeah. Es difícil. ¿Cómo se consigue ese grado de verosimilitud o de hiperrealismo? Pues no lo sé. Supongo que es un poco la suma de haber leído muchos libros y de hacer un ejercicio de, como digo, de interpretación, ¿no? De alguna manera eres en ese momento pues también un medium, ¿no? Que te atraviesa ese personaje y lo pasas al papel, ¿no? Es igual que cuando yo, por ejemplo, me pongo a leer tu novela, como yo leo thriller y eso, pero leo más moderno. Entonces, el meterme en la cabeza que no había móviles, bueno, me ha hecho mucha gracia y no tengo recuerdos lo del teléfono en la servilleta. Yo recuerdo de tener 20.000 números de teléfono en una servilleta apuntado y después, a veces algunos sin nombre, digo, ¿viste de quién era? Eso era un clásico, lo de los teléfonos en las servilletas, sobre todo para ligar, ¿no? Eso ya Sí, se ha ahora te acabado. dice, mándame una llamada y yo te grabo en la agenda. No, ahora se liga como estamos hablando ahora todos, ¿no? Ya se acabaron las servilletas ya solo para limpiarse. Sí, sí, nada más. Entonces, a mí me cogió dos partes de mi época. El 2000 me cogió ya a punto de ser madre, porque yo fui al principio del 2001 madre. Entonces, sí es verdad que quizás podríamos decir que a mí me parece era como dirían muchos ahora, cuando antes los policías eran policías de verdad. Tenían que trabajar, tenían que preguntar, tenían que moverse. Hoy en día casi todo ya lo tienes informatizado, todo, hay un banco de ADN, hay un banco de no sé qué, hay un banco de no sé cuándo, incluso hasta internacional. Espera que bueno, lo que sí me gustaría saber, de todos los personajes que has creado, ¿cuál odias más? Evidentemente, la respuesta es obvia, ¿no? Los que hacen daño. Sí, pero Los que dentro de maltratan. los que... Pero me refiero que dentro representas no solo una maldad sobre la violación, hay otros que han robado, hay otros... Porque dentro de los policías mismos, en la primera parte, hay unos que siguen manteniendo la dureza, el pegar al preso para que confiese sí o sí lo que yo quiero que confieses. Esta también es una parte de maldad y también puede ser odiable. Totalmente. No solo el que lo hace el Y por mal. eso entiendo
que hay una serie de personas, de lectores, que dicen que he hecho crítica social, ¿no?, con la novela. Simplemente he hecho una crónica de lo que entonces existía. No todos los policías eran así, pero sí que había policías que hacían eso. Eso está documentadísimo. Eso era una realidad. Y sin embargo, en la segunda parte hay un interrogatorio y nadie le pone una mano encima, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de un país, de una policía completamente garantista, de plenamente demócrata y en la que los modos, por fortuna, para los ciudadanos son otros, ¿no? Y bueno, pues me preguntas, Jonathan Franzen, el autor de Libertad y de otras grandes novelas, cuando escribió Las correcciones, que fue una novela que a mí me gustó mucho, habla de 3 hermanos, uno de ellos, que es muy guapo y es un triunfador, decía que era el que más antipático le caía y que representaba, esto el escritor, ¿no? Representaba todo lo que él no era como persona. Y ese fue el personaje, decía, que más le costó escribir, porque representaba todo lo que él odiaba. Y sin embargo, cuando consiguió escribir y reflejarlo nítidamente en el papel, era del que más orgulloso se sentía, precisamente porque era un personaje que estaba muy alejado a él, ¿no?, muy alejado de él. Y en ese sentido, yo me siento orgulloso de los malos de mi novela porque he escrito de psicologías que nada tienen que ver con la mía. Y sin embargo, por lo que me estáis diciendo, creo que he logrado un efectismo que es incuestionable, ¿no? Entonces, no solo de los malos, sino también de los malos en la policía. Yo he tenido que hablar de gente que a mí no me caía simpática, todo lo contrario. Y me he tenido que poner en la tesitura pues, de hablar de esas personas y de ser esas personas, ¿no? Para que los lectores, en este caso vosotros, pudierais sacar una impresión nítida de cómo eran ese tipo de personas entonces, ¿no? Porque hay que entender que todas esas personas, aunque las mías sean personajes nacidos de mi imaginación, no están basados en nadie en concreto, existieron personas semejantes. Bueno, yo creo que todavía en algunos ámbitos siguen existiendo, porque luego cuando salen los papeles de la CIA y todo lo que sí, todo claro, hoy en día, claro que sí sí. que en muchos aspectos eso no ha mejorado, y sí es verdad que te das cuenta que muchas cosas no han cambiado. Claro, Unas sí, pero otras no. Hablabas tú antes de los teléfonos móviles, ¿no?, y de la policía científica. Por fortuna para nosotros, hoy en día cada vez la policía se lo pone más difícil a los criminales, ¿no? Y también mucha gente, gracias a eso, ha salido de la cárcel, que estaba en la cárcel injustamente. Claro. Y bueno, pues eso es una grandeza de nuestra evolución, ¿no?, y de la tecnología. Pero el romanticismo de antes, que es el que yo quería plasmar en la novela, esa limitación, el que estuvieran tan limitados técnicamente y científicamente, hacía que utilizaran su capacidad deductiva, su perspicacia, que fueran muy analíticos, que hablaran mucho entre ellos, que hablaran mucho con los sospechosos. Y me A mí me parece que recordó, perdona, eso está muy vivo y es... a la canción triste de ¿cómo era? Es una serie que a mí me encantaba, Sí, para mí era la muy mejor buena antes serie, del sí. CSI. Sí, así es. Además eran policías así todos, es decir... Claro, claro. Eran los policías de aquella época, que tenían que bregar con gente muy dura y que tenían muy pocos medios. Y se tenían que encomendar a su psicología, que también dejaba bastante que desear en algunos casos, Sí. porque también en ese campo han avanzado mucho, ¿no? Hoy en día me imagino que se prepararán más a los policías que antes. Claro, Pero me ha gustado la novela y bueno, algo distinto, que de últimamente estar acostumbrado a leer negra y eso, más moderna, el adentrarte a una época que claro, que a mí me cogió de niña y entonces, pero te hace recordar y pensar, uy, no existían móviles. Qué barbaridad, ¿no? Hoy en día que no se puede vivir sin móvil. Ya. Pues sí, Pues se ya. podía vivir sin móvil. Sí, yo eso sí lo tengo recuerdo, porque además mi hija tiene ahora 20 años y hace unos años me preguntó, mamá, ¿cómo en tu época os comunicabais? Digo, pues con la cabina de la calle o con el teléfono de casa o esperabas a llegar a casa para poder hablar con tu amiga. Era así de sencillo. O el hablar con tu novio o con tu novia desde casa de tus padres, que los teníamos fritos a nuestros padres porque nos tirábamos horas hablando por teléfono y teníamos el teléfono intervenido, ¿no? La línea. Sí, sí. Y corta ya. Era así. Y sin embargo, ahora los teléfonos fijos, hay mucha gente que ya no tiene teléfono fijo en casa.
Es curioso, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Yo la verdad que estoy siendo ahí medio por quitarlo, digo, ¿por qué lo queremos si no lo usamos? No. Claro. Es así, ha evolucionado Mi todo. marido sí lo usa porque mi marido no tiene móvil. Pues mira, es un clásico. Es de los que se niega. Hace bien. Sí. Hay que rebelarse contra algunos avances. Pues ya. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Javier, te cuento lo de los sentimientos encontrados. No que no me haya gustado, me ha encantado. De hecho, cuando una novela me produce sentimientos encontrados es porque he sentido algo al leerla, ¿no? Entonces para mí eso es bueno. Te voy a decir solo una cosa y vas a saber por qué lo digo. Tengo 2 gatos. Yo también. Bueno, pues... Tengo 2 gatos y además recogidos los 2. Sí, y ¿no te ha costado? No voy a hablar, ¿no te ha costado escribir esas escenas? Claro porque que a mí me ha costado leerlas, de verdad. Las he leído, porque las he leído, pero me ha costado un montón. Yo decía, pobrecitos míos. Claro, lo que pasa es que en este caso el fin sí justifica los medios, ¿no? Para un escritor. Sí, es ¿no? decir, tú tienes que obtener unos resultados, tú tienes que conseguir el dibujo perfecto de un personaje y tú no puedes estar ahí con remilgos. Tú tienes que ser, ponerte orejeras y avanzar, porque es la única manera de crear un villano. Claro, claro. Que es lo que es un malo, ¿no? En una novela. Y si tú al final escribes diciendo, bueno, esto lo voy a quitar porque tengo un gato y me acuerdo de él y me da mucha pena, pues no estás haciendo bien tu trabajo de escritor. Ya, ¿no? ya. Y os voy a poner el ejemplo, Thomas Harris, ¿no? El autor del Silencio de los Corderos. Wow. Esa novela, cuando surge en su día, fue un boom, ¿no? Y sobre todo gracias a la adaptación cinematográfica. Es una novela muy dura y otras novelas que él ha escrito. Él crea un personaje que es terrorífico, que es Aníbal Lecter. Y él es una persona normal, el escritor, es decir, él está casado y tiene una vida muy tranquila, había sido periodista y sin embargo él se propone como amante del género crear un personaje que sea lo suficientemente potente como para mantener el corazón en vilo de los lectores. Yo creo que al final eso es lo que hay que analizar, ¿no? Más allá de si te ha hecho pasar un mal momento. Evidentemente, si hay lectores que son hipersensibles y sufren mucho, ya no solo con las novelas, sino con cualquier película que muestre escenas de dolor o de crueldad, pues yo creo que este no es su género, que tienen que buscar otro tipo de lecturas u otro tipo de películas. Por supuesto. Pero, ¿por qué tiene tanta demanda la novela negra? ¿Por qué tienen tanta demanda, en Netflix o en Movistar las series de televisión policíacas en las que hay chicas que aparecen muertas? ¿Eso algo querrá decir? Pues posiblemente porque las personas que pasan 8 horas en la oficina quieren llegar a casa y poder vivir a través de esos personajes una vida que por fortuna no van a vivir nunca, ¿no? Y experiencias fuertes. Y que haya suspense y que haya ritmo y que haya situaciones al límite, porque es algo con lo que no se van a encontrar seguramente nunca en su vida real. Ojalá que no. Ojalá. Ojalá que no. Quería hablarte también de un personaje, Patricia. A mí me ha parecido personaje número 1 para mí. Es el que más me ha gustado, pero es el que más me ha encogido el corazón por ese afán que tenía de supervivencia, de dejarse llevar, dejarse hacer para sobrevivir. A mí me ha parecido fascinante ese personaje. ¿Tú con cuál te quedas de todos? El personaje de Patricia a mí me lo ha hecho pasar mal. Oh, a mí también. Y va a parecer una tontería lo que voy a decir ahora, pero el autor de una novela es padre de los personajes de esa novela de alguna manera, ¿no? Y entonces tiene que acarrear de alguna forma con las decisiones que toma a lo largo de esa novela. Y si hay personajes que salen bien parados, es algo que te llevas en el saldo positivo, y cuando
hay personajes que no salen tan bien parados, pues está en la otra cara de la moneda para el autor, ¿no? Y eso quizá lo arrastra siempre, porque es imposible que tú no empatices con un personaje que estás explicando con tanta... de forma tan hiperreal, ¿no? Y a mí es un personaje que me ha dolido, pero al mismo tiempo, y lo he dicho antes, simboliza, vuelvo a los símbolos y a las alegorías, simboliza la resiliencia, la capacidad de resistencia de los seres humanos, en este caso en una mujer. Esa fortaleza de Patricia, creo que la mayoría de las personas habrían cedido mucho antes, pero creo que hay personas que llegan a ese grado de resistencia y eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Muchos casos que te sorprende que personas que hayan pasado por momentos tan duros hayan conseguido sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser un homenaje a la capacidad de resistencia y de supervivencia de los seres humanos, al instinto de supervivencia, que se impone a todo lo demás, incluso en las situaciones más adversas. Tiene escenas tremendas, digo escenas porque bien podría ser un peliculón o una serie, sobre todo cuando, siguiendo con Patricia, cuando oye ella llevarse a la otra mujer que hay ahí y la retumba en la cabeza cuando sube la escalera, los golpes que da su cabeza, no se le quita eso de la cabeza. Yo creo que esa escena también es tremenda, o sea que tiene muchas escenas tremendas, Javier. Yo creo que la orfandad mayor que se puede producir ya no solo es por lo que has vivido, si es malo y ya has conocido, sino por la incertidumbre de lo que va a venir, de lo venidero, ¿no? Que no sabes exactamente qué te depara la suerte y qué puede ser peor que lo que ya te ha pasado, ¿no? Y a veces todavía hay un peldaño que baja más hacia el infierno, ¿no? Sí, ojalá no nos pase a ninguno. También nombras, y me ha recordado mucho en la novela, el caso de las niñas de Alcácer. Eso también es una fue... pincelada solamente. Ya, pero yo que lo viví de pleno porque, fíjate, en los 80 mi hija nació, yo tenía entonces 20 años y fue por el 80 y algo, ¿no? No, esto fue en los 90 ya. O en los 80 y algo, 90. Principios sí, de los 90. Sí, pues aquello me pareció tremendo, pero yo creo que esta novela podría ser muy fácilmente real, porque muchas veces nos pensamos que lo que sale en televisión, uy, qué malo, uy, mira lo que ha pasado. Yo creo que la realidad es todavía peor. La realidad de todas estas personas que las violan, que las secuestran, yo creo que todavía es peor que lo que se cuenta. Hace algunos años nos enteramos de que un padre en Austria había tenido encerrada a su hija durante muchísimos años y había concebido hijos con ella, ¿no? Eso es un argumento de novela. Sí. Porque es inconcebible que eso pueda pasar en la vida real. Y de ahí que haya dicho en un principio que la realidad supera la ficción, ¿no? Porque han pasado tantas cosas terribles a lo largo de la historia de la humanidad y pasan, y cosas que se están dando ahora mismo y no lo sabemos. Y de ahí que la labor de los policías vocacionales sea el procurar que esos malnacidos, esos criminales, acaben donde tienen que estar, ¿no? Y librarnos de esos peligros que nos acechan y que muchas veces están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Pero claro, lo que hablaba antes, una mujer, una joven que tiene un alma pura, pues no puede pensar que esa persona que tiene enfrente, que a lo mejor es un chico muy atractivo y que está ligando con ella, pueda encerrar todo ese mal, ¿no? Pero está en la vida real. Es así. Aunque no nos guste. Totalmente de acuerdo. Por último te diré que el final me ha parecido genial, fantástico, no sé cómo decirte, porque no me lo esperaba para nada. Que apareciera alguien por ahí, no voy a decir más. Sí, por favor, esto sí que no se puede decir. No voy a decir. El que quiera saber que se lo lea. Pues yo creo que ya hemos preguntado a todos. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta? Pues nada, ha sido un placer
Javier, nos seguimos en redes. Todas las reseñas las verás en el Instagram del Club de Lectura LL, que es Club de Lectura Locura de Libros, porque las demás te etiquetarán y lo pondrán en su muro. Algunas ya lo han hecho y yo a mi vez lo pondré también ahí en el Club de Lectura, ¿vale? Espero que seáis benévolos con este Totalmente. humilde escritor. No, también en Facebook, la página también es, que irá también a Facebook, de Instagram irá a Facebook, que es también Club de Lectura LL, ¿vale? O sea que Instagram, Twitter, todo es lo mismo. Pues ha sido un placer, Javier. Ojalá este bicho se vaya pronto y podamos en algún momento verte en persona y bueno, y darte un abrazo como Dios manda. Ojalá, y para mí ha sido un placer también. Y permíteme que añada algo a modo de coda. Muchas de de vosotras me habéis señalado hoy el lado oscuro de la novela, quizá porque es inevitable, porque está muy marcado y porque se vivifica, ¿no? Y uno lo hace suyo. Pero os pediría, por favor, que supierais ver que en esta novela tiene más importancia la luz que la oscuridad. Por supuesto. Y sobre todo en ese final, en ese epílogo, hay un canto a la luz, a la vida, que a mi modo de ver eclipsa todas esas tinieblas que recorren la novela, o por lo menos es lo que yo he pretendido. Os pido, por favor, que hagáis ese esfuerzo y que veáis que ese canto a la vida y a la luz existe y está en la novela. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Javier. Gracias. Encantado. Adiós.